Hola y bienvenidas a un nuevo episodio de Entre Amigas en Yuriyana Club. Y bueno, hoy nos acompaña el psicólogo Alberto Medina. Él tiene varias especialidades, es psicólogo forense, además de ello también es psicoterapeuta y hace psicología también perinatal. En algún momento nos va a contar sobre eso, pero bueno. Parte de su especialidad o su foco está centrado en el tema de parejas y precisamente sobre eso vamos a hablar con Alberto hoy día. Así que nada, con eso te damos la bienvenida. Alberto, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Úrsula? Un gusto estar aquí en tu programa, en esta interesante experiencia yuriyana para saber de tantos temas, me imagino, y que en Ujú. particular el tema de las parejas siempre nos conlleva a una reflexión, a Sí. un procedimiento que a veces en un plan de vida lo descuidamos sin darnos cuenta, ¿no? Gracias por la invitación. No, gracias a ti. Y cuando conversamos contigo y te preguntamos, Alberto, ¿qué tema encontrarías interesante? Dijiste que un tema que te parecía muy apropiado para nuestros tiempos contemporáneos es la importancia de que las parejas se, se Reinventen. reinventen. A ver, cuéntame un poco a qué te refieres con eso. ¿Cuál es esa necesidad de reinvención que tenemos como pareja? Bien, a ver, toda pareja llega a ese espacio, a esa estrechez de contacto de una manera muy particular. En la expectativa o en la ilusión de ser pareja, arrastramos cosas que por inercia de la emoción, en el enamoramiento, en esa energía, ¿no? En ese desplazamiento de emociones, de sensaciones, uno se conecta y se enamora. Ese es un primer encuentro que a través del tiempo y el compromiso que seguramente esto genera, se establece la relación. Cuando hablamos de un reinvento, estamos hablando de una reactualización de un nuevo pacto que nos genera un tema relacional y un tema emocional. En un mundo, digamos, tan constreñido, tan comprimido por el estrés, por la rutina y muchos aspectos que se han domesticado en términos de valores que consagran a la pareja, surge justamente este concepto de reinventarse. Vamos a establecer un nuevo pacto emocional y relacional, donde una de las características, por ejemplo, es ver el tema de lo individual y de lo colectivo como pareja, ¿no? Por ahí Entiendo. empezamos un Entonces es poco una iniciando. reinvención, digamos, de tres facetas, ¿no? Ujú. Individual, cada uno de los que conforman la pareja, y conjunta. En Así ese es. sentido, supongo que la pregunta sería, ¿cómo se da cuenta uno que necesita reinventar esa dinámica interna y esa dinámica compartida? Bien. Así como nosotros en el trabajo, en la empresa, en la institución donde uno está y produce, ¿verdad? Economía, produce estabilidad, qué sé yo, todo lo que una empresa busca en su visión o en su misión, hacen auditorías. Y la auditoría se convierte para un contador, un auditor en general, una especie de equilibrio en cómo marcha la empresa o la institución, financieramente, de manera estable, tributariamente. Igual es en la relación de pareja. Hay una auditoría de la relación, ¿no? Ahí tenemos que confrontar, por ejemplo, los propios valores, ¿no? Como la honestidad, por ejemplo, se ha convertido en un pilar básico en que la pareja se enfrenta. ¿Varió mi honestidad desde un inicio cuando empezamos? ¿Se cimentó? ¿Se estableció mejor? ¿Se puso en riesgo? ¿Se vulneró? ¿Qué aspectos de la dinámica de cada uno ha ido construyendo a través del tiempo para que, por ejemplo, la honestidad se haya convertido en una especie de sosiego, tranquilidad, paz? Es un aspecto que tenemos que fortalecerlo mutuamente. Te faltó a ti, me faltó a mí, y surgen preguntas, ¿no? Eh, Ujú. en estos cambios vertiginosos que la vida nos plantea,
Sí. ¿Cómo me siento actualmente frente a esta situación? Como ejemplo que te he planteado. Me parece muy interesante que hayas escogido una analogía empresarial, porque muchas veces la auditoría no es algo que los miembros de la empresa, de distintos departamentos de la empresa, esperen con anhelo, esperen, no, es más bien cuando hay una auditoría, generalmente la gente se tensa, lo rechaza y es algo que tienen que pasar, ¿no? Algo doloroso por lo cual se tiene que pasar. Para una pareja, a veces lo más difícil, creo yo, para todo ser humano, es abrirse un espacio para considerar un check-in, ¿no? ¿Dónde estoy? Porque básicamente eso es lo que estoy entendiendo de tu auditoría. Es un momento de decir dónde estamos, cómo estamos, qué ha funcionado, qué no ha funcionado, qué podemos corregir, qué podemos construir, qué podemos dejar de construir, etcétera. Así Ahora, es. claro, eso es cuando uno se acerca a una auditoría con un preconcepto de que va a ser algo doloroso, que va a ser algo contencioso. ¿Cómo podemos cambiar ese chip y acercarnos a una auditoría, voy a usar tu analogía, a una auditoría emocional de un modo que nos haga más receptivos, que más bien lo veamos como algo que nos emociona, que va a ser divertido, como sabiendo que pueden haber algunos capítulos un poco más oscuros, pero cómo podemos cambiar ese chip y ver ese check-in, esa auditoría de una manera más positiva? Mira, Úrsula, a diferencia de una empresa, las personas en pareja, en una relación de pareja, tienen que ser conscientes que han creado un nuevo mundo. Mientras la auditoría nos plantea objetivamente y de manera muy concreta números, datos, estadística, esto en esa analogía, si le damos a la pareja, sí nos brinda un diagnóstico inicial en cómo estamos en el presente. Ujú, Sin embargo, ya propiamente en el mundo de la pareja, yo siempre digo, las matemáticas aquí no es que hayan fallado, pero nos da un dato interesante, que 1 más 1 es 3, no es 2, mm, porque eres Pedro y Juana, es un mundo de Pedro, un mundo de Juana, y produce un tercer mundo, que es el de Pedro y de Juana. ujú, ¿Por qué planteo esto? Porque finalmente en el diagnóstico de esta auditoría, metafóricamente o analógicamente, se establece el punto de partida de este reinvento. Entonces decimos, ¿cómo yo me doy cuenta de un cambio para saber realmente qué área de mi auditoría emocional, sentimental, mm, donde mi plan de mi mundo personal ha ido creciendo, estancándose o quedándose atrás? Por ejemplo, las finanzas mismas, la intimidad, ¿no? Lo hemos ujú. dejado en piloto automático, es un diagnóstico que tenemos que establecer la pareja. Así, Claro. verbalmente, confrontadoramente, de una manera dialogante, ¿no? Con las expectativas y el deseo de cuidar cada uno su espacio. Bien, Claro. De después viene, repente no he planteado bien la pregunta. A lo que me refiero es a lo siguiente. Y mencionando un poco lo que acabas de decir, es cómodo ir en el autopiloto. Es cómodo ir simplemente por inercia y no tener que lidiar con el cambio. ¿Por qué? Porque el cambio muchas veces lo enfrentamos como algo incómodo. Entonces, en ese sentido, hay muchas parejas que simplemente no van a hacer ese, ok, ¿dónde estamos? Porque de repente en ese dónde estamos van a encontrar que hay cosas que ellos mismos tienen que cambiar, cada una de las personas que conforman esa pareja. Y eso incomoda a veces o a veces causa ansiedad. El solo hecho de pensar de, ok, voy a trabajar con mi pareja para ver verdaderamente cómo estamos. Vamos a ver si verdaderamente ese, hola amorcito, chao amorcito, nos vemos y todo parece que está muy bien, pero que hay algo abajo que no termina de funcionar, ujú, soterrado, ujú. no es causa ansiedad. No es algo que puede hacer que la persona se sienta nerviosa. ¿Cómo podemos cambiar de perspectiva para más bien ver ese momento de honestidad como algo, si no totalmente positivo y alegre,
algo que sí nos entusiasme de alguna manera. ¿Cómo podemos replantear para ese momento, para que no nos cause esa angustia, para que no nos diga, uy, qué cosas van a salir, qué cosas voy a tener que cambiar, qué me van a recriminar? O sea, ¿cómo cambiamos ese chip? Bien, hay 4 aspectos que me gustaría que las personas que te siguen tomen nota, ¿no? Eh, para que nosotros podamos ir, y vuelvo a repetir la palabra, para que el nosotros como pareja funcione, ahí va el primer cómo en tu pregunta. Para ver cómo el nosotros funcione como pareja, hay que revisar el yo individual. O sea, tenemos que revisar, ¿sí? Cada uno tiene que revisar su yo individual. Por ejemplo, los espacios personales de cada uno. Si yo en mi espacio personal tengo mis amistades, mi pasatiempo, tengo mi proyecto profesional, ¿no? Amical, social, independiente, yo tengo que respetar lo que mi pareja seguramente también tendrá en lo suyo, pero que tiene que haber un hilo conductor para que entienda de que en mi yo individual, mi espacio no puede ser vulnerado por nadie. Te pongo un ejemplo. Mm. Vemos esto en la práctica y en las consultas y en el proceso terapéutico. Viene la señora o viene el señor y se queja del otro, experimentando esa sensación de ¿por qué tiene que revisar mi celular? ¿Por qué mi celular es mío y por qué la otra persona tiene que pedir y buscar y hurgar y explorar mi celular? Ujú. Lo primero que surge como respuesta en la persona que lo pide, ¿cuál es el problema? Si tú no debes nada, no temes nada. Esta pequeña situación que parece ser sencilla de entender en el mundo de uno, no es tan sencilla en el mundo de pareja. ¿Por qué? Porque el éxito de la pareja, por definición de los terapeutas y de la psicología familiar, nos dice que cada ser es individuo, persona, y se conecta con la otra persona. El gran desafío es si los dos podemos estar de acuerdo en ciertos lineamientos para llegar al nosotros. Ujú. Pero en esa revisión del yo individual, solamente como ejemplo en el celular como espacio propio, habría una vulnerabilidad si yo forjo, insisto, presiono para que yo enterarme de lo que tú haces. Más allá de un tema infiel, si estuviera o no estuviera inmerso, más allá de eso. Ujú. Si yo te autorizo a ver ello, quiere decir que desde mi yo individual me aperturo para que mi espacio propio yo te invito a compartirlo. Entonces tengo que hacer una revisión o una redefinición de mi identidad individual contigo. ¿Estaríamos de acuerdo? Si lo hago yo, lo puedes hacer tú. No, 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 no. Lo tuyo yo lo puedo hacer porque somos pareja. Y hay concepciones o un mal concepto de lo que es pareja. Por eso que en esa redefinición de la identidad individual, indirectamente estás redefiniendo también el concepto de pareja. No sé si me dejo entender. O sea, Sí, yo sí, redefino lo sí. individual y sin darme cuenta estoy redefiniendo lo que significa el tema de pareja. Por lo menos, Bueno, no nosotros. solamente eso, estás redefiniendo a la otra persona. O sea, ¿Sí? además de tu relación de pareja, al tú asumir que lo que tú haces está bien para la otra persona, obviamente le estás redefiniendo a ella también. Entonces, ya básicamente ahí se convierte en una relación personal, porque te estás relacionando con alguien que esperas que sea igual a ti. Básicamente estás teniendo una relación contigo mismo, ¿no? No estás aceptando a la otra persona. Ahora, dime una cosa, Alberto. Yo te voy a proponer algo y quiero seguir hablando con esto de los límites y cómo tener límites saludables, que es parte de ese ejemplo que nos has dado. Pero digamos que si una pareja, en vez de que, porque hay conversaciones, yo entiendo, hay conversaciones que no son nos dan ansiedad, ¿no? Porque pueden ser incómodas, porque de repente hablar de por qué es que mi espacio me es importante, sé que puede terminar en algo confrontacional, etcétera.
Supongo yo que la mejor manera de poder acercarnos a estos momentos de check-in para poder ver cómo estamos como individuos y de ahí ver cómo estamos como pareja, los podemos ver más bien como quizás una exploración, como una aventura. Vamos a explorar nuevamente a la persona que tenemos al lado, a la persona que tenemos enfrente, a la persona que forma con nosotros pareja para ver cómo ha cambiado, qué cosas nuevas puedo encontrar que me encanten, qué cosas nuevas puedo encontrar que de repente no me gusten tanto, pero más bien como una aventura. ¿Estarías de acuerdo con eso? Sí, porque acá viene el segundo punto que yo te hablé de 4, ¿no? Ujú. Viene un poco romper conscientemente o con la intención de romper la rutina. Mm, Es muy motivador porque sabemos que muchas veces la rutina que es inexorable, se da la rutina en una relación de pareja sí, sin el riesgo de ponerlo en piloto automático, ¿verdad? claro. O sea, la rutina nos puede llegar a ponernos un piloto, sí, pero si soy consciente, no. Entonces, hago de la rutina un elemento previsorio para yo no caer en esta situación tan doméstica que el piloto automático ya funciona por sí solo y ya incluso hasta en la intimidad, ¿no? Entonces, sin llegar a eso viene lo que tú decías. Entonces, tenemos que romper este enemigo silencioso llamado rutina, que lo podemos convertir en alguien más bien un aliado. ¿Para qué? Para despertar en nosotros, en este reinvento, una curiosidad diferente. Ujú, Una curiosidad que a mí me alimente y a ti te alimente, ¿no? claro. Entonces, cada uno va a construir y, por ejemplo, pues hoy día estoy trabajando, estoy en la oficina o estoy en una acción de mucho movimiento en mi trabajo, estoy vendiendo en la calle y me reinvento, me dice, paro ahorita paro. Quiero cerrar, rompo con todos los esquemas planteados de la rutina y digo, aquí nomás. Es más, le pido permiso a mi supervisor, a mi jefe. Y si soy un jefe, pido permiso al de más arriba, igual ella, y rompo el esquema diciéndole, te espero hoy día a las 5 de la tarde para tomarnos un lonche frente al mar, en la playa, aunque sea sentados en una piedra. Ujú. Esa simple decisión que rompo con los esquemas de la rutina hace que la pareja renazca en la buena intención, consciente del presente, de que ambos son necesarios y se necesitan para fortalecer ese nosotros que hablamos hace un momento. Si tenemos la capacidad de poder reinventarnos y generar pactos, ¿no?, novedosos que impliquen sumar, crecer y sobre todo que le ayude al otro o a la otra, Sí. eso es muy fuerte de poder consolidarlo y sobre todo a todos nosotros generar ese gran compromiso que es mantener el hilo conductor en base al amor. Tenemos que ayudar al sentimiento, a la fraternidad y al amor puro que cada uno Sí. seguramente expresa a su pareja. Ahora, ahí me surge una pregunta, dos en realidad. Vamos a hablar de los 4 pasos para que me los enumeres claramente, o los 4 elementos más bien. Pero hablando de de romper la rutina, hay un pequeño factor que creo que sí tenemos que tener en consideración, que es también la coyuntura. Por ejemplo, si una pareja está súper ajustada económicamente porque tiene que pagar, por ejemplo, la cuota inicial para el colegio de los hijos, que es enorme, desafortunadamente cada vez sube más. Entonces, tienen un gasto fuerte que se les viene para los hijos, para lo que fuera, de salud, lo que fuera. De repente la otra persona va a decir, ay, pero a ver, estamos tratando de ajustarnos, entonces no me vas a llevar pues a un sitio carísimo a comer, por decir. O si la otra persona está, por ejemplo, en medio de un proyecto importante en el trabajo, sentir la presión de que tiene que salir del trabajo porque si no, no está mostrando interés por esta invitación de su pareja, también va a causar presión. Entonces, es interesante, me parece muy interesante lo que planteas, pero creo que es importante resaltar que sí tiene que haber algún tipo de conciencia en cuanto al contexto y la situación que tienen como pareja y de ahí escoger algo que sea
es ser espontáneo dentro de un mundo un poco estructurado, ¿no? Ya, bien. Te había dicho, me estás hablando de una excepción que probablemente en el mundo de la pareja podría consolidarse. Mira, Úrsula, hay una característica en toda relación de pareja que tienen que ir alineándose en el tiempo. Y esa palabra que se convierte en un valor a la vez, ¿sabes cómo se llama? Valentía. La pareja tiene que aprender a ser valiente. No solamente la valentía en defender ese yo herido de la mujer en la característica muy generalizada, que Mm. muchas veces los hombres caen, ¿no? Tentativamente, a ser infieles. Muchas veces dicen, no, el hombre su naturaleza es ser infiel, ¿ah? En el coloquio popular, ¿no? Sí, es una gran excusa. Claro, Maravilloso. sí, cuando sabemos que también las mujeres tienen esa tendencia humana, ¿no? Ujú. ¿No? Que haya crecido, sí, seguramente, o es más notorio, seguramente. Claro, la diferencia es que mientras que es natural en el hombre, la mujer que es infiel es pues una perdida, ¿no? Entonces, Ah, sí, ahí la lectura social cambia un poco. así, Totalmente de así, acuerdo, sí. ¿no? Entonces, pero cuando hablas acerca de la valentía, es parte de esos 4 elementos que decías. Antes que sigamos, me gustaría que por favor enumeres esos 4 elementos. Ya, o sea, te enumero primero los cuatro, ¿ya? Ya, Y te respondo o amplío el tema de la valentía, ¿sí? claro que sí. Lo primero habíamos dicho que teníamos que tener una redefinición de tu identidad individual. ¿Estamos de acuerdo? Ya lo hemos Ujú. mencionado. Lo segundo es que hay que romper la rutina, conscientemente de ello, o tener la intención de hacerlo. Y la intención se demuestra con hechos, acciones. Ujú. El tercer es, esta parte sí es bastante importante, Úrsula, que tiene que ver con actualizar los eventos de la intimidad, Mm. ¿sí? Si quieres aumentarla ahí el romance, opción de la pareja, pero fundamentalmente la intimidad. ¿Por qué hago la separación? Porque se supone, y mira, lo pongo en condicional, de que Sí, cuando uno va a la intimidad con el hombre o con la mujer, implícitamente está el tema romántico, pero para mucha gente o muchas parejas el concepto de romance implica más agregados. Por ejemplo, ujú, si yo soy romántico contigo, sentido sí, figurado, yo tengo que entender de que vamos a hacer cosas que a los dos nos agrades. Vienen ujú, las caricias, viene el cortejo, viene por ahí un brindis, viene una rosa, viene unas velas, ¿ok? Pero hay gente que el romance dice no, tiene que haber primero algo de por medio, una cena, salir a algún lugar, música especial, ¿me claro, un entiendes? O sea, detalle, un un detalle detalle que el que se concepto note el varía, interés de la persona por uno. Ujú. perfecto. Entonces, por eso lo separo, porque no Sí, es igual hablar de un romance en general, como cada uno tiene su propia particularidad modo de verlo, claro, ¿no? Es más, eso, el romance o el romanticismo más bien tiene un componente filosófico, sociológico y psicosocial diferente en el Perú que en otros lados, ¿no? Y eso será totalmente. tema de otro momento de repente tocarlo. Claro Pero que sí. en este punto de actualizar esta intimidad con o sin romance es una obligación, ¿no es cierto?, de la pareja, en ese nosotros, de expresarlo y hacerlo explícito. Por ejemplo, ¿qué pasaría si en ese reinvento, en esta consideración de actualizar la intimidad, cada fin de mes ellos se van a un hotel, la pareja? Por Mm. más grande que sea la casa, pero cambio el escenario. O sea, el romance adquiere otra connotación con otras paredes, otro ambiente, otro clima y otra Sí. motivación. Eso sigue otra Otro contexto. contexto, ¿no? Exacto. Sí, que Eso, para la mujer es especial, para el hombre también, pero hay sí, estudios acerca. Tengo un libro maravilloso que ya lo he mencionado antes, que es Ven como eres en inglés, Come as ya, You Are, y precisamente habla acerca de todos los estudios en este centro McKinsey de la sexualidad, donde hablan de la importancia, sobre todo para la mujer, del contexto. Y el contexto no solamente son velas, es incluso salir, como tú dices, del hogar y encontrarte en un ambiente diferente, ¿no? tal cual, ¿verdad?
Sí. Entonces, podemos cambiar el escenario, el ambiente, es motivador, inspirador, excelente. Y después aterrizamos en esa actualización, en este reinvento de la intimidad y el propio romance de un lenguaje diferenciado. Ujú. Si a mí el lenguaje, no sé, el lenguaje expresamente verbal me dice que a Sí. la hora de la intimidad me gusta que ella o me gusta que él me hable, hacerlo explícito, me gusta, como no me gusta. O sea, llegar a un consenso en ese nosotros para permitirnos ser honestos y valientes, ¿verdad? En Ahí que, viene la valentía, claro. claro, claro, y dejar desprovisto, mira, yo he tenido pacientes, mi estimada Úrsula, que solamente ese tema era un factor perturbador para la mujer en que no Mm. escuchaba algo que la inspire, la motive, con solamente un lenguaje verbal, palabras muy concretas, que en Ujú. la terapia se estableció, se aprendió y ayudó un montón para que se liberaran de estas presiones o tensiones que seguramente lo habían aprendido en su etapa muy, muy temprana o experiencias negativas, ¿no? Solamente en el Y yo lenguaje. diría que continuo, ¿no? Hablando de intimidad, la mujer tiene mucha presión en redes sociales, mucha presión en lo que ve en contenidos. ¿Por qué? Porque la imagen de lo que es una mujer atractiva es idealizada. Hay un ideal cultural de qué cosa, cómo debe verse una mujer. Y los seres humanos que no pasamos por cirugías plásticas o que no Eso trabajamos mismo. en entretenimiento, no necesariamente coincidimos con ese ideal. Y sí diría que hay muchísima más presión sobre la mujer que sobre el hombre, sobre su apariencia. Y muchas mujeres tienen mucha inseguridad en un momento tan vulnerable como es la intimidad. Ahí Totalmente, es un poco la valentía también de lo que tú hablas, ¿no? Y yo diría totalmente. la empatía, valentía junto con empatía, Ujú. porque también creo que la pareja tiene que entender que todas esas constantes narrativas, conversaciones, mira esa mujer, ella es guapa, esta quiere decir está no tanto, no está flaca, esta está gorda, etcétera, eso va calando. Creo que es importante que los hombres también entiendan que probablemente sus parejas tengan eso como una grabación atrás, en el fondo de la mente, dándole vueltas, ¿no? Así es, Úrsula. El acotamiento que haces es sumamente válido porque finalmente hoy día también los hombres están aprendiendo, ¿no? Y no es un tema de género, es un tema humano, es un Sí, tema de compromiso con uno mismo y con la pareja que va asumiendo en el tiempo. sí. Entonces, el hombre hoy día ha aprendido y está aprendiendo a cuidarse más su imagen o su figura, ¿no? Eso en relación también directa con la propia salud física Sí, y psicológica. O sea, hemos avanzado, nos falta un montón, pero hemos avanzado, ¿no? Nos falta todavía claro. bastante. Entonces, este tema de la intimidad y el propio romance es un lenguaje que tiene que, la pareja tiene que identificarla, ¿no? Replantearla y Mm. expresarla para que este punto en verdad tenga asidero y sobre todo conciencia, insisto, de lo que está significando esa función social y esa función que las parejas establecen en el seno familiar, ¿no? Porque no Esa olvidemos, manera de comunicarse. Entonces, los 4 elementos nos falta uno, serían, sí, ¿cuál es el que falta? nos falta que la pareja también en esa valentía y en esa, acá viene el tema de la libertad individual, ¿no? Mm. Que se complementan todas, ¿no? Pero hay un tema de valentía, pero una libertad individual. Ambos tienen que crear un proyecto en común fuera del ámbito del hogar, ¿ok? Muchas veces el proyecto de la pareja es el padre, la clásica, ¿no? Nuestros hijos, mi hijo, ¿no? O de repente preocuparnos en que nuestra casa que nos costó esté linda todo el tiempo, ¿no? Mm. Muchas veces se reduce a estas instancias tradicionales, rutinas, con todo lo que implica. No extrapolamos un proyecto que podría tener en ambos, en esa armonía, ¿no es cierto? En esa identidad individual, que coincidamos con un proyecto que esté fuera de la responsabilidad y la obligación del hogar.
Que ahí Mm, viene el tema, el yo con tu yo. Y el nosotros ya se salió de los linderos, de la frontera o de los límites de un hogar familiar o de la propia familia, para entender que el mundo de ambos en esa valentía tiene esa identidad, este reconocimiento y este reinvento. O sea, mm. crear un proyecto y tener ambos, ¿no? En esa proyección, un tema que nos convoque a los dos, eh, ser diferentes, ¿no? Y en esa diferencia está el desafío de acercarnos más. Ese es un tema para mí interesantísimo porque el tener un proyecto en común, a ver, no sé, se me ocurre tener un proyecto en común, de repente, si soy aficionado, aficionada, no sé, al diseño, a la pintura, al arte, a la danza, a la música, de repente, a mí por ejemplo, me encanta bailar, me encanta Mm. bailar, me gusta todos los géneros, me gusta investigar. Entonces yo le puedo decir a mi pareja, ¿sabes qué? ¿Qué te parece si hacemos un podcast? ¿Qué te parece si hago sesiones fotográficas? ¿Qué te parece si cada fin de mes vamos a un espacio donde haya baile y bailamos, nos divertimos y nos tomamos fotos bailando? O sea, proyectos que de repente podemos forjar en adelante en el tiempo y que ella por igual, de repente es mucha sensibilidad social, de repente quiero dar a un adulto mayor, ya, ¿qué te parece si hacemos un voluntariado juntos? Me dejo entender, o sea, amplío el horizonte como un Sí, proyecto. ¿qué sucede? Lo único es que, ¿qué sucede, por ejemplo, si estás con una pareja que no le gusta bailar? Que le incomoda muchísimo porque por distintos motivos no se siente cómodo con su cuerpo, simplemente no le gusta bailar. Entonces, tampoco puede, supongo que a ver, dime tú cuál sería la respuesta, o sea, que busquen algo que le apasione y que al mismo tiempo la otra persona esté dispuesta. ¿Qué se hace para tender esos puentes cuando lo que le gusta a un individuo no necesariamente calza con lo que le gusta a su pareja? Por supuesto, no O está en calza con mí. lo que le disgusta a su pareja, aún peor. Bueno, puedo coincidir en que me agrada o no me agrada, pero el asunto en la valentía es reconocer esa diferencia. Y Mm, siempre hay un modo. Por eso decía, en el reinvento tengo que lograr un nuevo pacto. Toda renegociación, toda, ujú, humanamente hablando, toda, tienes una parte que pierdes, que ganas y que cedes. Hay que aprender a ceder. Porque esa es la característica. Y renunciar incluso a cosas. Entonces, mm. cuando hay un amor, ¿no? Tan profundo, arraigado, mi yo se convierte en una especie de puente, como tú señalas, para entender el mundo del otro o de la otra persona. Y en ese ceder o renunciar se fortalece ese vínculo. No necesariamente el perder es que yo pierda y me agobie y me agote y entre en tristeza, melancolía, depresión. No. Por eso que casarse, convivir o tener un pacto con alguien, aparte de la valentía, es también actuar con inteligencia. Sí, Porque no puedo yo entender que voy a estar con alguien para que todo el tiempo esté en mi statu quo. Yo soy así y seré así y así morir. Así no funciona. O sea, claro. menos en los sentimientos o las emociones cuando hay pareja. Entonces, tenemos que Y creo aprender. que ahí es tan importante, como tú dices, conocerse a uno mismo, porque ahí también sabrás qué es lo que no puedes sacrificar. Así Al es. conocerte, habrá ciertas cosas que son ya valores personales que no estás dispuesto a sacrificar. Si a Ujú. alguien verdaderamente le encanta bailar, creo que no, su pareja misma no debería pedirle que deje de bailar solo porque a la pareja no le gusta. Así es. Entonces, ahí viene lo que tú decías, ¿no? O sea, conocerse como individuo, saber lo que uno necesita es el primer paso antes de acercarse, saber además lo que necesita y lo que está dispuesto a sacrificar y lo que no, y lo que está dispuesto, como tú bien dices, a ceder o no, o entre comillas, a perder o no, antes de acercarse a decir, ok, ¿cómo está la pareja, no? ¿Qué es lo Yo que necesita la conocí, pareja? yo conocí una pareja que había replanteado, en el proceso terapéutico replantearon sus cosas y decía, bueno, el mes tiene 4 fines de semana. ¿Qué te parece, Gloria? Me acuerdo, ya dije el nombre de la paciente. Gloria, ¿qué te parece si un fin de semana de los 4 hago yo lo que a mí me gusta y el otro lo que tú te gusta? Y en el otro lo compartimos con amigos y nos adecuamos a lo que nos guste. A ella le gustó la idea, lo aceptó
Y así fueron alternando. O sea, los dos se dieron inteligentes, pues, ¿no? La Mm, inteligencia emocional, la inteligencia incluso de pareja, que hay que cimentarla, hay que impulsarla, ¿no? Y no desde la crítica, ¿no? Porque claro. ella es así o ella es asá. Ujú. No. Por eso, tener a una pareja al lado no es tan sencillo manejarla. Por eso, aparte de la valentía y la inteligencia, yo le sumaría que el pensamiento crítico, que es un factor, y estratégico, es un factor, es un aliado que la conciencia de la pareja tiene que escindir, salir, ponerse en relieve, porque hay que ser estratégicos, ¿sí? Hay que ser críticos, en el buen sentido de la palabra. Si no, ¿cómo nace esa conciencia que yo siempre determino? Estoy siempre, tiene que ser pero mi juicio crítico me hace diferenciar y diferenciarme para saber categorizar y cotizar las experiencias que cada uno tiene en la vida, ¿no? Todas estas cosas, mi estimada Úrsula, es lindo cuando la pareja se va dando cuenta en el camino qué terreno está pisando de ella en ese mundo de la pareja y él en ese mundo de la pareja. Claro. Al principio te pregunté, cuándo uno se da cuenta, ¿no? De que necesita urgentemente esta auditoría, vamos a decirle, de pareja. Y en realidad, después de nuestra conversación, creo que más que esperar a que uno lo necesite, y Claro. ahora va a venir mi pregunta, más bien hay que hacerle una rutina. Y creo que cuanto antes se comience, aunque uno recién comience en pareja, aunque crea de que no hay nada que solventar, arreglar, etcétera, de repente es una vez al año, una vez cada 6 meses, pero no está de más hacer esta introspección y esta inspección de cómo está la pareja, porque en lo que estoy pensando, mientras vas hablando, Alberto, es que a veces se genera casi como una represa enorme de ambas partes, de todas las cosas que han ido callando, de todas las cosas que han ido sacrificando, de las cuales además hay resentimiento, etcétera. ¿Qué le dirías a una pareja que ha guardado tantas cosas por tanto tiempo que se han convertido prácticamente en una represa que si se abre un poquito la válvula, temen de que va a haber una inundación, que la pareja no va a poder seguir? Entonces, cómo ir soltando poco a poco todo eso reprimido que no se ha dicho entre una pareja sin llegar al desastre. Mira, estás tocando un punto muy sensible y probablemente un punto de quiebre a la vez, Mm, porque dentro de mi experiencia, los conocimientos que tengo y la experiencia laboral o profesional, me hacen decir esto, ¿no? No es fácil, o hace un momento decía, no es fácil vivir en pareja. Yo creo que hay que tener vocación para ser pareja, primero. mm, Y a la vez que tengo una vocación, es como tú eres, no sé, pues, arquitecto. Tengo una mm, vocación para la arquitectura, pero inmediatamente mi formación personal, familiar, de dónde vengo, saber tener el carácter, ¿verdad? Que tengo que yo tener para adecuarme, adaptarme a tantos cambios que me exige el mundo vocacional. O sea, vocación y carácter va de la mano. Eso no excluye al mundo de la pareja, no. Tengo que tener vocación de pareja, porque así como se me exige en mi formación profesional para determinada profesión, hay un carácter que la profesión te exige. Entonces, el carácter que se le exige a ser una pareja es tener, hemos dicho, la valentía, la la empatía, saber perder, renunciar, ceder, qué sé yo. Bueno, estas situaciones generan justamente el punto de quiebre. Si yo tengo en esa represa acumuladas tantas cosas, tengo primero que liberarlas antes de entrar a ese encuentro. Si mi pareja, yo me caso el otro mes, estamos planificando, nos casamos el próximo año. Bien. mm, Si yo en ese plan o ese proyecto, primero individual, porque está en mi proyecto casarme, yo no he liberado y he sido honesto, honesta conmigo, en entrar a un espacio, a un mundo difícil, no es sencillo, tengo que aprender muchas cosas. Si yo no identifico conscientemente que en esa represa he acumulado tantas cosas, yo ya estoy entrando a ese mundo con un mar de problemas y problemas de claro. verdad. Claro, Entonces, en realidad no estaba pensando en una pareja que está por casarse,
porque si una pareja que está por casarse ya tiene una represa llena de reproches, yo creo que ese matrimonio no va a funcionar. Pero estaba pensando más bien en matrimonios que de repente tienen hijos, y la pregunta me vino porque hace un momento tú estabas hablando de la importancia de encontrar, de tener esos intereses compartidos que vayan más allá de las responsabilidades. ¿Y por qué? Porque finalmente muchas veces los hijos, por ejemplo, se convierten en una distracción para una pareja para no tener que hablar de muchas cosas. Se van los hijos del hogar, se fue la distracción y ahora quedan dos seres humanos mirándose uno al otro y van a tener que hablar de cosas que no hablaron por años. A ese tipo de pareja me refiero. O sea, ¿qué sucede con una pareja que tuvo muchas distracciones? La distracción de repente de la hipoteca, de los hijos, de la vida, etcétera, y de pronto se encuentran frente a frente y con una represa de emociones en las cuales ya simplemente hay una represa a un lado, una represa al otro y no hay puente. ¿Qué se hace en ese momento? ¿Cómo se reinventa? Con ayuda, tienes que buscar ayuda. O sea, a veces queremos solamente desde nuestra particular vivencia o modo de ver la vida en sí misma, creemos tenerlo todo. Nosotros mismos también tenemos que pasar por terapia, porque no creemos de que tengamos siempre la razón. O sea, un verdadero terapeuta tiene que estar convencido de que en ese reinvento, incluso profesional, hay que actualizar cosas humanamente, ni hablar del mundo de la pareja. Ahora, tú has mencionado varias cosas que me parece interesante, que tendríamos que también, digamos, tenerlo claro, ¿no? La actitud y la apertura para ser pareja, muchas veces venimos con el modelo, más allá si hay matrimonio o no hay matrimonio, más allá. Incluso esa actitud y apertura para ser papá y mamá, de ahí viene la psicología perinatal. ¿Qué tan preparado estoy para ese evento? No olvidemos de que cuando hay un embarazo, ¿no?, de la mujer, normalmente se establecía que era única y exclusivamente de la mujer la responsabilidad del embarazo. Hace tiempo ya se estableció el concepto de embarazo en el hogar, donde el embarazo no solamente es de la mujer, sino también del varón. Científicamente hay un síndrome que se llama el síndrome de Cuvier, un término francés, que significa salir del cascarón. En Chile hicieron un experimento maravilloso, creo que con los pañales, ¿no? Incluso estuvo un tiempo en YouTube, si mal no recuerdo. Creo que era de Mimis creo que era el pañal. Hicieron un experimento interesante, cómo el hombre, a través de este síndrome, experimentaba estos cambios, ¿verdad?, internos del embarazo de la mujer, y que conectaba con sensores, con una máquina que medía, y cómo el hombre vivía expresamente los movimientos de la mujer, porque tenía una vocación y tenía una sensación muy profunda de esa conexión emocional con el embarazo, con los meses. Entonces eran los dos embarazados. No era, yo llevo la barriga, la mujer ya la barriga, pero toda la parafernalia alrededor del embarazo le correspondía también al varón. Esa es una pareja que va consolidando en lo que significa realmente el mundo de la pareja. Hay algunas preguntas ahí, en realidad, algunas cosas que poner bajo la lupa, ¿no? Es efectivamente, emocionalmente es muy posible que se espera idealmente que una pareja comprometida tenga un compromiso emocional y una conexión emocional con el proceso. Pero no podemos desdecir los cambios fisiológicos que se dan dentro del cuerpo de la mujer, y que por más que un hombre diga que psicosomáticamente los tiene, no los tiene y no es lo mismo. Dicho eso, claro, emocionalmente, la conexión emocional y psicológica, totalmente, sí. Así es. O sea, haciendo esa salvedad, por supuesto, porque es una fisiología femenina a la masculina. Sí, es válido la aclaración, claro que sí. Solamente por si alguien nos escucha y dice, ¿ya ves? Yo también estoy sufriendo. No, es un poco diferente. La conexión. No olvidemos que las crianzas, ahí paso al otro aspecto, las crianzas no van a depender exclusivamente de un gen o de la genética de la por mujer o del supuesto, varón. claro. Entonces, en ese aprendizaje y en esa herencia que hemos recibido, surge el valor de esta conexión que estamos citando.
¿verdad? Sí, Pero sí, los sí, sí. procesos fisiológicos, ¿no es cierto? Los genes, todos estos Las dinámicas patrones que familiares de por sí, sin por entrar supuesto, a la genética, las así dinámicas es. familiares son un tema complejo para las parejas, definitivamente. Y creo que me encanta que menciones esto porque una de las grandes pruebas de la pareja, increíblemente, y sobre todo hoy, creo, y ya desde hace unas décadas, que el divorcio está, Está de es moda, más fácil, más aceptado, etcétera, tener un hijo muchas veces es causa de rompimiento de la pareja, increíblemente, así es. aunque uno pensaría que no es así. Así es. Muchas veces en los hombres hay una activación que te hace estos genes, estos patrones. Mm. Hay casos, ¿no? Todo era felicidad. Sale embarazada y el hombre marca una distancia. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Si lo veía acurrucado solo y no quiere reconocer al hijo. Empieza el otro patrón, el que heredó. O siente que lo han, entre comillas, descuidado, ¿no? Sobre todo, yo diría, en sociedades donde hay un cuidado de la madre, creo yo, tú eres el psicólogo aquí, pero de la madre especialmente abnegada hacia el hijo varón muchas veces, ese nexo, ese cuidado se transfiere a la pareja y si el varón no siente que la pareja lo está cuidando como antes, porque la mujer va a estar cansada, va a estar sin dormir, va a estar dando de lactar, etcétera, la dinámica cambia, se genera cierta fricción en la pareja. No es una cuestión de expectativas y de qué relaciones uno está transfiriendo de su experiencia personal, yendo de nuevo a la importancia de conocernos, a la dinámica de pareja, ¿no? Así es. Bueno, Sí. yo creo, hay Ahora, muchas cosas que Alberto, decir acá. para cerrar, porque sé que ya te hemos robado 15 minutos más de tu tiempo de lo que habíamos acordado. Si tuvieses que darnos una semillita para que la plantemos aquellos que estamos en relaciones de pareja y aquellos que van a estar en relación de pareja cuando estén, una semillita que podamos sembrar y podamos comenzar a hacer ese trabajo de reinvención, ¿cuál sería? Así, directo y en seco, como se dice criolamente, en una, revisen su historia familiar. Revisen su historia Mm, afectiva familiar. Hay que hacer una revisión para que ese reinvento tenga asidero, tenga realmente esa cimentación que uno espera. Porque puede ser bonito la voluntad, pero si hay algo que me jala, me traiciona como patrón consciente o inconsciente, y eso el psicoanálisis sí nos da mucho aporte, nos va a poner en una situación muy complicada o de mayor crisis. Revisen, por ejemplo, ¿qué es revisar su historia familiar afectiva? ¿Cómo fue el patrón de interacción comunicacional y de afectos para expresar entre papá y mamá, entre el papá y sus padres, entre los hermanos de sus padres, ¿verdad? Entre enfermedades psicosomáticas que por ahí se establecieron. Todo este tipo de hay que conocerlo, ¿no? Por eso mm, siempre decimos, cuando hay en terapia esta anamnesis que hacemos, saber cuál es tu origen, cuál es tu génesis. claro. Yo tengo que empezar Ah, por no, amor. has abierto un tema sobre el cual vamos a conversar en una entrevista solo sobre ese tema. Pero que, claro, comienzan nuevamente con ese primer paso que dijiste tú, que es conocerse, conocer de dónde uno Así es. viene Así y es. qué es lo que trae a la relación. Cuando uno dice, yo me conozco, yo le digo, perfecto. Una pregunta sencillísima. ¿En qué hospital naciste o en qué clínica naciste? Ay, no me acuerdo. No me enteré. Y si avanzamos más, definitivamente. ¿A qué hora? Peor todavía. Nunca te contó tu mamá que con el amor que te ha contado, naciste de día, de noche, de tarde, no sé, de madrugada. Aunque te parezca mentira, Úrsula, este tipo Mm, de datos e información tiene una trascendencia emocional enorme, sino que no ha sido medido, ¿no? De una manera muy, muy científica, pero que en la práctica nos sirve a los terapeutas para poder calibrar o medir lo que significa esta vocación que yo le he llamado, o esta conciencia de dónde estás y con quién estás. Porque tu yo individual tiene que estar enriquecido de así es, información tuya para saber quién eres, saber qué estás haciendo frente a una responsabilidad como la relación de pareja. ¿Ok? claro, Eso te claro que sí. diría para ir ya cerrando con nuestra querida
Úrsula, y gracias por este espacio que me has brindado. No, gracias a ti, Alberto, y bueno, definitivamente te vamos a pedir de que nos vuelvas a acompañar en un futuro próximo. Muchísimas gracias a ustedes como parte de la comunidad por siempre acompañarnos. Ya saben, síganos por redes sociales, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Bueno, nosotras nos estamos viendo pronto. Hasta luego. Hasta luego.